Saludos hermanos de Palabras de Vida, gracias por acompañarnos en un video más. En esta ocasión vamos a responder a una pregunta muy importante que nos hace llegar nuestra hermana Erika desde Costa Rica. Saludos hermana Erika, bendiciones a usted y a toda su familia. La pregunta dice lo siguiente: ¿por qué los cristianos nos reunimos para adorar en domingo y no en sábado? Esta es una pregunta muy recurrente entre los cristianos y es una pregunta bien interesante tomando en cuenta que nuestros antepasados en la fe, es decir, los judíos, tenían por mandamiento en la ley de Moisés, es decir, en los 10 mandamientos, guardar el día de reposo, es decir, el Shabbat en hebreo, que se traduce en nuestro idioma español el día sábado. ¿Por qué los judíos tenían por mandamiento guardar el día sábado o el día de reposo, mientras que los cristianos en esta era nos reunimos los días domingos? Es una pregunta que puede generar algo de controversia entre los distintos grupos denominacionales, porque según algunos, los cristianos deberíamos de congregarnos en el día de hoy, los días sábados, porque el día sábado es el día del Señor, el día que Dios ordenó santificar. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis capítulo 2, encontramos nosotros que Dios santificó el día en que reposó o cesó de toda su obra de la creación. Y luego en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, Dios ordena al pueblo santificar ese día en el que Él había reposado de toda su obra. En el Nuevo Testamento encontramos que en el contexto judío, en el tiempo de Jesús, los judíos eran muy celosos por guardar este día, en el que no debían realizar ningún tipo de obra, sino que debían dedicarse todo el día a la meditación y a la adoración a Dios. Jesús muchas veces fue cuestionado por sus adversarios, los fariseos, debido a que él hacía algunas obras como sanidades, como arrancar espigas junto con sus discípulos en día de reposo, lo cual para algunos judíos extremistas, entiéndase fariseos, saduceos y escribas, era algo malo, era algo indebido hacer ese tipo de obras en día de reposo, pero Jesús reprendió a estos religiosos porque lo que ellos afirmaban o lo que ellos objetaban era un gesto de hipocresía más que un gesto de verdadera religiosidad o devoción a Dios. Pero la pregunta sigue flotando. ¿Por qué entonces los cristianos no adoramos en día de reposo como los judíos? Pues el mandamiento dice santificar el día de reposo. Bueno, la evidencia bíblica acerca de la iglesia cristiana del primer siglo nos dice que ellos se congregaban como iglesia en el día primero de la semana. ¿Cuál es este día primero de la semana? Si el día de reposo es el séptimo día de la semana, el día que sigue es el primero de la semana, lo que nosotros conocemos el día de hoy como el día domingo. Pero vamos a ver un poquito más en detalle lo que significa este día y por qué nosotros como iglesia cristiana de hoy nos congregamos en este día. Como dije hace un momento, la iglesia primitiva, según las Escrituras, se congregaba en el primer día de la semana. Muchos pasajes de la Escritura que voy a compartir en esta línea de acá abajo nos dejan saber que los discípulos se reunieron en este día. Se congregaron para partir el pan, que significa comer la cena del Señor el primer día de la semana, como asegura el libro de los Hechos en el capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Luego, el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, asegura que las ofrendas se debían de recoger el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. También dice que en ese día, el primero de la semana, en la epístola de los Corintios, el capítulo 11, los cristianos de Corinto se reunían como iglesia del Señor para comer la cena del Señor. Y posteriormente les da una cátedra de la verdadera celebración de esta conmemoración de la muerte de Cristo en el primer día de la semana, como señala Hechos 27. Los discípulos, después de la resurrección de Jesús, se reunieron en este día y dice que estaban congregados, y en ese mismo día el Señor Jesús se apareció a los discípulos. Y un punto importante de la reunión de los primeros cristianos, el primer día de la semana que no he mencionado, es que en ese día resucitó el Señor. Y todos estos textos de esta línea certifican que Jesús se levantó de los muertos muy de mañana en el primer día de la semana, es decir, el día domingo. A partir de ahí, los cristianos adoptaron este día para reunirse como iglesia, para celebrar la cena del Señor, para elevar oraciones y para ser enseñados en la palabra de Dios. Ahora, una pregunta bien importante es, ¿por qué decimos que el día del Señor es el día domingo? En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan asegura que él recibió la revelación en el día del Señor, lo que algunas versiones de la Biblia traducen en el día domingo, de la palabra o de la frase original en griego, el día del Señor o el día señorial. En latín, Dominicus Dei, que traducido es domingo. Entonces, a partir de ahí, la palabra domingo se adoptó para referirse al primer día de la semana en que los cristianos se reunían para adorar y para comer la cena del Señor. Hay algunas literaturas de los primeros siglos de la era cristiana que tal vez quizá no son considerados libros inspirados, pero son documentos de hombres que vivieron en la época cercana al primer siglo de la era cristiana, ¿verdad? De la era apostólica, de la era de dones milagrosos. Y ellos escribieron de que el primer día de la semana o el día domingo era el día para adorar al Señor. Es decir, además de la evidencia bíblica, contamos también con documentos cercanos al primer siglo que certifican que ese día, primero de la semana, los discípulos se reunían para adorar al Señor. ¿Por qué se le llama domingo al primer día de la semana? Lo que dijimos en el libro de Apocalipsis, el día señorial o el Domini Dei en latín, se traduce el día domingo. Si algunos objetan, bueno, pero es que la Biblia no dice literalmente la palabra domingo para poder reunirnos en ese día. Pues así como tampoco la palabra sábado era una palabra original en las Escrituras, sino que lo que aparece en las Escrituras es el Shabbat o el día de reposo, ahora en nuestros días entendemos que es el día sábado, el séptimo día. Lo mismo sucede con el día domingo. El día domingo, que es una palabra que procede del latín, se refiere al primer día de la semana de las Escrituras, donde los discípulos se reunían para adorar y para comer la cena del Señor. Ahora, ¿por qué decimos que el día sábado, como mandamiento para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ya no está vigente? El apóstol Pablo enseña en las diferentes epístolas que escribió que el día sábado era una sombra de lo que había de venir. Las fiestas, los días de reposo, eran sombra de las cosas venideras, dando a entender que el día de hoy ya no tenemos por qué guardar ese día
tal y como lo guardaban con mucho celo y con mucho ahínco, lo defendían los judíos de aquel tiempo. Espero haberles podido ayudar, amados hermanos, en esta duda. Es la opinión más concreta, compacta que yo pudiera dar. Sé que hay mucha tela que cortar en este tema, pero espero haber podido ayudar a la mayor brevedad posible con respecto a esta duda que nos han presentado. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.